Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor. Un agrado estar acá una vez más compartiendo esta bendición y también la responsabilidad de exponer la palabra y compartir también la exhortación que el Señor tiene para nosotros. Los saludo a cada uno de ustedes. Como ustedes bien han sabido, han sido semanas un poco difíciles para nosotros como iglesia. Pero aún así el Señor nos sostiene, aún así el Señor está con nosotros y Él sigue obrando. Hace 3 semanas atrás me pasó algo que quiero compartir brevemente. Sufrí un problema en mi pierna izquierda, como todos saben, sufrí un desgarro completo de mi gemelo izquierdo y estuve prácticamente 6-7 días sin poder caminar. Y algo tan cotidiano para mí, algo tan simple como el poder estar de pie, no lo podía hacer. No podía moverme con naturalidad o como yo lo hacía habitualmente. Y eso se convirtió en una lucha diaria para mí en ese sentido. Y no solamente mi cuerpo fue probado en ese sentido, sino que también mi fe. Mi fe se vio involucrada también en este problema de salud que tuve. Pero también quiero agradecer, las oraciones, la preocupación de parte de ustedes, de la iglesia, de mi familia, de mis amigos, de la gente de mi trabajo. Y a veces cuando todo va bien, cuando todo pareciera estar bajo control o que nuestra fe parece firme, es cuando la vida nos golpea muchas veces y descubrimos o intentamos descubrir si esa fe realmente es firme o no, o en qué está depositada nuestra fe. Y yo quiero hacerle unas preguntas a cada uno de ustedes el día de hoy. Primero, ¿alguna vez les ha pasado que de un día para otro todo cambió y su vida dio un giro inesperado? Segunda pregunta, ¿han sentido que el control de su vida se les escapa como dice la canción, como agua entre los dedos, que a veces no sabemos qué hacer? Y tal vez hay alguien acá que no cree en Jesús, no comparte esta fe. ¿Ha sentido que ha tocado fondo y que no tiene fuerzas ni herramientas para seguir adelante? También nos puede pasar a nosotros como creyentes. Y la verdad es que en algún momento de la vida, siendo creyentes o no, cada uno de nosotros vamos a estar enfrentados en nuestra vida a estas circunstancias, a cosas que va a poner a prueba nuestra fe. Y aunque, o no importa que llevemos 30 años en la iglesia, 30 años de creyentes, o si es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación, siempre vamos a estar involucrados en este tipo de problemas. Y aquí surge la pregunta, ¿qué tipo de fe tengo yo? ¿Qué tipo de fe abrazo yo? Y hoy vamos a caminar en cinco conceptos que tienen que ver con la fe y que como bien les solicité durante la semana, de Marcos 4:35 al 6:6, como se leyó fragmentos de lo que vamos a ver, donde aquí se revelan los diferentes tipos de fe, y que están relacionados con Jesús, con su autoridad, con quién es como persona. Vamos a ver qué creían las personas que rodeaban a Jesús o a nuestro Señor, y lo más importante es que debemos hacernos la pregunta, ¿quiero quedarme con la fe que tengo hoy? ¿O quiero llegar a tener la fe que realmente sostiene mi vida y mi eternidad? Y vamos a partir primero con la primera situación que nos encontramos en Marcos, que está del capítulo 4, si pueden tener sus Biblias abiertas, por favor, del 35 al 41. Voy a tratar de ser breve porque en realidad con estas 5 eventos que vamos a ver podríamos hablar mucho, podríamos explayarnos
estar horas hablando de esto, pero vamos a tratar de ser breve en honor del tiempo y tratar de sacar lo más medular y central de esto. Primero, la primera escena que tenemos es que los discípulos, bueno, estaban predicando la palabra de Jesús y le pide a los discípulos que por favor subieran a la barca y fueran al otro lado, en el fondo del lugar donde estaban, en la barca. Imagínense Jesús todo el día predicando, todo el día sanando enfermos, sus discípulos detrás también asistiendo, siendo testigos de esto. Y la verdad es que humanamente yo creo que estaban cansados, agotados, ¿cierto? Porque estaban ajetreando de un día de allá para acá. Es como cuando uno sale a trabajar en la casa, de la casa y llega así como muerto a la casa que no quiere más. Y pasa que llegó el momento que estaban en la barca y Jesús se puso a dormir porque estaba cansado. Ahí vemos la humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado y se puso a dormir. Se pone a dormir y en ese periodo de tiempo llega una tormenta. Las aguas se empiezan a poner más densas, el viento. Estuve averiguando y en esa zona donde Jesús navegó generalmente habían tormentas muy fuertes y muy recias. Y en ese contexto los discípulos, oye, me imagino ir en la barca, a mí me da miedo el mar, como que estar dentro de un barquito me da como un poco de susto. Entonces, imagínense que ellos ya estaban acostumbrados en el fondo a navegar, pero aún así, siendo hombres de mar, tuvieron miedo, temieron por su vida. Y aquí hay algo curioso porque, a pesar de que estaba esta tormenta, les llegó el miedo más profundo a su corazón. Tenían miedo. Yo les decía que cuando uno llega a la casa cansado, pasa que cuando de repente nos puede suceder algo y nosotros como que estamos tan cansados que no queremos más guerra y la verdad que muchas veces nuestra fe se ve débil, nuestra fe se ve como mermada por nuestro cansancio, por nuestro agotamiento y a veces hasta nos rendimos. Y eso es parte de nuestra humanidad. Y yo les quiero dar un dato científico. Cuando el cuerpo está sometido a estrés, ¿ya? Se liberan ciertas sustancias en nuestro cuerpo, que es el famoso cortisol que ustedes conocen, que está como muy de moda, y que realmente cuando el nivel de cortisol aumenta en nuestro cuerpo empieza a sentir agotamiento, empieza a sentirse estresado, empieza a sentir que la verdad que ya no quiero más, por favor. Pero puede llegar a una prueba y esto que yo siento de que no puedo más hace que algo tan pequeño tal vez se vea muy grande. Imagínense, los discípulos siendo hombres de mar tuvieron miedo. Quizás el agotamiento de todo lo que vivieron les llevó a tener miedo y no creer, a pesar de haber visto todo esto, de los milagros, de las cosas maravillosas que hizo Jesús, a pesar de eso, estando con Él, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Los discípulos estaban recién conociendo a Jesús. Vieron que sanó, que tenía poder sobre la enfermedad, que hizo milagros, pero en ningún momento ellos, creo yo, que se les ocurrió que Jesús podía tener poder frente a la naturaleza, frente a las cosas que Dios había creado. Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos despiertan a Jesús, lo despiertan y dicen: Maestro, ¿cómo te das cuenta que nos estamos hundiendo? Tenemos el agua hasta aquí, vamos a morir, vamos a perecer. Y Jesús les dice, lo voy a leer. Jesús les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Bueno, previamente Jesús había calmado el mar, les dijo cállate, se calmó todo y los discípulos tuvieron mucho temor, mucho miedo. En ese momento creo que se dieron cuenta que Jesús tenía el poder sobre todo, sobre todas las cosas. Y este temor era un temor reverente porque estaban frente al Hijo de Dios.
A veces nosotros podemos decir que creemos en Jesús, pero tal vez algún remesón, algo agobiante, nos hace pensar que nuestra fe, la verdad que no estaba tan fuerte como pensábamos. Porque claro, cuando estamos cómodos o estamos bien, nosotros creemos que nuestra fe es fuerte. Pero al momento de las dificultades nos damos cuenta que nuestra fe se ve débil. Y a veces el miedo no es ausencia de no creer en Jesús, de no tener fe. Pero sí revela dónde va a estar puesta mi confianza. ¿A quién le voy a creer? ¿Los discípulos? ¿A quién acudieron? Al Maestro, acudieron a Jesús. Porque quizás sabiendo no lo que Él podía hacer, ellos entendían que Él podía intervenir. Entonces, planteo la pregunta, ¿nuestra fe cómo está? Frente a la primera ola o frente a la primera tormenta, ¿nuestra fe se ve mermada? ¿Se ve debilitada? ¿Entendiendo quién es Jesús realmente? Luego, vamos a ver la siguiente escena, que es de Jesús. Cuando ingresa y pasa la tormenta, ingresa a la tierra de los Gadarenos. ¿Me cuesta pronunciar esa palabra? ¿Ya? En la primera instancia vimos cómo el miedo puede mermar nuestra fe. Pero aún así, si tenemos la convicción de en quién creemos y en quién confiamos, esa fe finalmente se ve fortalecida. Luego vemos que llega Jesús y se enfrenta a este hombre, y lo más curioso, porque a mí me llama mucho la atención, que este hombre va hacia Jesús, a pesar de que él tenía una condición que en el fondo estaba dentro de él, había muchos demonios, ¿ya? Había muchos demonios, pero este hombre acude a él. Voy a leer esta parte. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió a él y se arrodilló ante él. Aquí podemos sacar dos lecturas de esto. Este hombre estaba totalmente atormentado, hermanos. Este hombre estaba totalmente atormentado por los demonios, como dice aquí la palabra. Es difícil ponerse en el lugar de esta situación. Pero este hombre estaba atormentado. Se hacía daño constantemente. Nadie lo quería, obviamente. Estaba apartado en un lugar indigno. Pero este hombre, atormentado, acudió ante Jesús y se postró ante él. Podemos ver la lectura como humana de esta situación, que este hombre necesitado acudió a Jesús y se arrodilló ante él. Y tenemos otra lectura, ¿ya? Que quizás también los demonios reconocieron la autoridad de Jesús, reconocieron quién era Jesús. Sin embargo, este acto de correr y postrarse nos podría dar a entender dos realidades. Primero, como lo dije, los demonios se postran ante Jesús frente a esta autoridad que es Cristo, que tiene el poder sobre todas las cosas. Y segundo, este hombre físicamente presente, quizás en su espíritu,
había anhelado la liberación de su alma. Y eso lo llevó Jesús. Después conocemos la historia, que en el fondo Jesús libera a este hombre de los demonios, libera a este hombre de este tormento, de este sufrimiento constante. Y podemos decir que incluso en nuestra peor esclavitud espiritual, en nuestro peor momento espiritual, cuando parece que no tenemos fuerzas para buscar a Dios, su autoridad y su amor nos alcanza y nos lleva a sus pies. ¿Vives consciente de que Jesús tiene autoridad sobre cada área de tu vida o solo en las que tú crees que Él puede tener autoridad? No sé si me hago entender con la pregunta. Entonces aquí tenemos la fe sometida a la autoridad de Jesús. Posteriormente, vemos que hay una mezcla de dos historias aquí. Primero, porque esto se ejecuta mientras Jesús va camino a la casa de Jairo porque su hija está enferma. Pero primero voy a comentar otro concepto, que es la esperanza y la fe. Había una mujer, si recuerdan la historia, que llevaba 12 años sufriendo porque estaba con esta enfermedad de flujo de sangre, ¿ya? Sangraba. Y yo planteémonos la siguiente pregunta. ¿Por qué ella llegó a Jesús después de años de sufrimiento y fracaso? ¿Por qué acudió a Él? ¿Por qué esta mujer fue a Jesús? Y aquí lo describe. Primero, esta mujer había probado de todo. Dice que había probado médicos, tratamiento, gastado todos sus recursos, pero aún así nada resultó, nada funcionó. Y aquí esta condición que ella tenía no solamente afectaba obviamente su parte física, sino que cuando uno está enfermo o tiene una enfermedad complicada o independiente, que sea algo muy leve, nuestra emocionalidad, nuestro carácter, nuestro ánimo se ve afectado. Yo me pongo en el lugar de esta mujer que llevaba 12 años con esta carga tremenda, sufriendo, no encontrando solución a su problema. Ella estaba aislada, desanimada y sin esperanza. Y su desesperanza, en su angustia, encontró a Jesús. Oyó hablar de Jesús. Y ella en medio de esta angustia, de este dolor, que a veces no te dan ni ganas de levantar una pierna, ella acude a Jesús con la esperanza, diciendo: si logro tocar siquiera su manto, quedaré sana. Y en realidad la mujer no tenía nada que perder, nada que perder. Pero sí tenía una convicción firme de que Jesús podía sanarla, de que Jesús podía resolver su problema. Y en medio de la crisis a veces que nosotros podamos tener en nuestra vida, enfermedad, problema, usted póngale el concepto que tenga en ese sentido. A veces en medio de la crisis, en medio del problema, la fe se hace visible. Ella tomó la decisión valiente de acercarse a Jesús a pesar de la multitud, a pesar de ir en contra de todo lo que quizás los demás pudieran haber dicho. Ay, ¿cómo estás creyendo en Jesús? Nos pueden decir a nosotros. ¿Cómo crees que Él puede solucionar las cosas? ¿Cómo Él va a cambiar tu vida? Pero ella y nosotros a pesar de eso, debemos acudir a Jesús. A la mujer no le importó que fuera considerada impura
o excluida socialmente. Recuerden que esa era una ley de ellos. Y finalmente, la sanidad física de ella, la sanidad que ocurrió, ese milagro que ocurrió allí, finalmente la restauró espiritualmente, físicamente, pero también socialmente. Cuando Jesús llega a nuestra vida, cuando Jesús y nosotros confiamos y tenemos esta misma esperanza que esta mujer tuvo, Jesús transforma todo lo que somos, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Hay una transformación completa de lo que somos como creyentes. Y podemos preguntar, ¿nosotros por qué acudimos a Jesús? Podemos decir, ¿porque ya no me queda otra opción? ¿O porque realmente tengo la convicción de que Jesús puede transformar o cambiar mi vida, mi existencia? ¿Dónde estamos hoy? ¿Seguimos buscando quizás soluciones por otros lados? ¿O estamos dispuestos a acercarnos a Jesús para que Él nos restaure, nos transforme? ¿Dónde está puesta mi mirada? Y ¿saben qué? Muchas veces yo he conversado con harta gente, yo creo que a ustedes también les ha pasado, de que las personas dicen, no, cuando cambie ciertas cosas, ahí voy a ir a la iglesia, o cuando me sienta a lo mejor más apto para ir, o moralmente mejor, ahí voy a acudir a la iglesia o a Jesús. No, Jesús no espera que nosotros busquemos eso, porque Él nos conoce, entiende que le necesitamos solamente a Él, porque nada de lo que nosotros podamos hacer va a cambiar nuestra existencia. Solo Él nos puede dar una solución eterna, una transformación que durará para siempre. Y la verdadera fe no se detiene ante la multitud, porque quizá la mujer podía haber estado, yo me imagino que Jesús estaba lejos y lleno de gente. Imaginémonos cuando vamos al mall en época de Navidad antiguamente, que estaba lleno y casi no se podía pasar. Imagínense esa multitud y Jesús al otro lado. Y esta mujer, angustiada, quería llegar a Jesús. Quizá en la situación de ella usted me ha dicho, pero aún así ella tuvo la convicción y esperanza de que tan solo tocando su manto, eso podía cambiar. Ya. Después, eso pasó entre medio. ¿Recuerdan que llegó Jairo? Le dijo, mi hija está enferma, ¿puedes ir a la casa, por favor? Para que tú la puedas sanar. Y pasó algo súper curioso porque en realidad la hija había muerto. La hija había muerto en ese periodo de tiempo, que no dice cuánto tiempo fue. ¿Ya? Quizás pudieran haber sido horas, días. No lo describe la escritura, la verdad. Pero saben, Jesús, me llamó tanto la atención que Jesús fue tan tierno con él que le dijo, lo voy a leer para que le dice, entonces, pero Jesús luego que oyó, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, de Jairo, diciendo, ¿tu hija ha muerto? ¿Para qué molestas al maestro? Imagínense lo que pudo haber sentido ese padre, que le dijeron, tu hija murió, ya está muerta, no hay nada más que hacer. Pero ¿saben qué Jesús lo que hizo?
Luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. Le pidió que creyera en Jesús. Y aquí dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob, Juan y el hermano de Jacob. Solo fue un grupo muy reducido y íntimo a esta situación tan dolorosa. La hija se había muerto, pero Jesús, con amor y misericordia, le dice: no temas, solo cree. Y a veces nuestra fe, aunque no haya razones humanas para creer, Jesús nos dice: cree. Porque a veces nosotros podemos decir: esta batalla se dio por perdida, no hay nada más que hacer. Pero Jesús le dijo a Jairo que solamente tenía que creer. Le dijo: no temas, cree. Imagínense a Jairo caminando, dándole vuelta a esto. ¿Qué va a pasar? Él en su corazón lo más probable es que confió en la palabra de Jesús. Bueno, luego Jesús acude y resucita a la hija de Jairo. Dice: no temas, estaba dormida. Y la resucita, la vuelve a la vida. Jesús cumplió su palabra con Jairo. Y la fe de Jairo lo más probable es que se vio fortalecida frente a esta dificultad, frente a esto tan terrible que pudiera haber parecido. Sí, nosotros entendemos actualmente que la muerte física es inevitable. Y todos en algún momento, incluso saliendo aquí del templo, puede llegar nuestro momento, como se dice. Pero hay una verdad, que nuestra vida en Cristo es una vida eterna, hermanos. Y aquí hay una pregunta. Nosotros, cuando vemos que la situación ya no tiene solución, ¿bajamos los brazos? ¿Nos debilitamos? ¿O acudimos a Jesús para ser fortalecidos? Porque Jesús nos dice: no temas, cree. De ahí teníamos otro concepto. Cómo Jesús tiene poder sobre la muerte. Cómo la fe se ve involucrada en esta situación. Y el último punto. Vemos aquí cuando Jesús va a Nazaret. Y vemos cómo su propio pueblo lo rechaza. Su propio pueblo lo dice: ay, si es Jesús, el carpintero. Posible que Él haga milagros o esté hablando de estas cosas tan elevadas. El carpintero. Y aquí, a veces, la incredulidad o nuestra incredulidad sí o sí va a limitar el poder de Jesús o lo que nosotros podamos creer de Él o lo que Él es capaz o lo que es capaz de que lo que Jesús puede hacer. Y aquí hay algo que me llama tanto la atención, que Jesús le llamó profundamente la incredulidad de su pueblo. ¿De dónde Él venía? Como dijo. A mí eso dice así: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús se asombró de cómo esta gente tan dura de corazón no cree. ¿Ya? A veces hay gente que conoce a Jesús, como se dice, de oídas, que solamente ha escuchado hablar de Jesús. Pero, ¿te acuerdan de Job? Después de todo lo que pasó,
se dio cuenta que realmente no conocía a Dios, hasta que, bueno, finalmente se dio cuenta que Dios era más de lo que él pensaba. Muchas veces nos puede pasar a nosotros. ¿No? Y para terminar, hoy hemos visto 5 poderosas historias donde la autoridad de Jesús se manifestó. Primero, calmó la tormenta, dominó a los demonios, que eran como más de 1000, que era legión, sanó a la mujer que sufría, resucitó a la hija de Jairo y finalmente enfrentó la incredulidad de su pueblo, de Nazaret, del lugar donde él creció y vivió. Pero yo quiero plantear la siguiente pregunta esta mañana. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué tipo de fe tienes tú frente a Jesús? ¿Una fe que se asusta y duda cuando llegan las tormentas de la vida? ¿Una fe que solo reconoce a Jesús como una solución más, pero no como el Señor absoluto y soberano de la vida? ¿O tienes la fe como la del Gadareno, que aunque atormentado se postra ante Jesús? ¿O la fe de esta mujer, que sin esperanza se atrevió a tocar el manto de nuestro Señor y Salvador? Yo los invito, hermanos, esta mañana a que podamos reflexionar, a que examinemos nuestros corazones y que nos preguntemos: ¿reconozco a Jesús como el Señor y soberano de mi vida? ¿En todos los ámbitos? ¿Confías en la autoridad de Jesús para calmar las tormentas o tus tormentas? ¿Para liberarte de tus cadenas? ¿O para darte vida nueva? ¿O estás viviendo una fe mediocre que solo busca a Jesús cuando no hay más opciones? Jesús tiene la autoridad real y poderosa de fortalecer nuestra fe cuando, y siempre lo vamos a necesitar, que nuestra fe sea fortalecida, hermano. Como les dije siempre al comienzo, nos vamos a ver involucrados en situaciones donde nuestra fe va a ser puesta a prueba. Una tormenta, una enfermedad, cualquier situación, porque es nuestra humanidad. Yo le doy gloria a Dios porque son los medios que Él tiene para que nuestra fe sea fortalecida, para que nos ponga a prueba y para que nosotros podamos acercarnos a Él, así como lo hizo sus discípulos, Jairo, esta mujer que estaba enferma, el hombre gadareno. Oremos, hermano. Dios bueno, le damos gracias por su palabra, porque en esta serie de historias o eventos que ocurrieron, Señor, en la vida de su Hijo amado, sabemos que podemos sacar más lecciones de todo esto, pero que queremos quedarnos, Señor, cómo la fe en Cristo obró en cada uno de ellos, en cada una de las situaciones, y cómo también el poder de Jesucristo para poder resolver, para poder dar una solución a cada una de las necesidades que padecían cada uno de las personas que estaban allí presentes. Le ruego, Señor, que nos dé la fortaleza, le ruego que nos dé el entendimiento para poder conocerle cada día más, porque es la única forma que tenemos también por medio de su palabra de que nuestra fe sea fortalecida. Sabemos que usted obra día a día. Ayúdenos a reconocer, Señor, las cosas sencillas de la vida y que si usted no las tiene bajo control, la verdad que nada seríamos, Señor. Ayúdenos, Padre, a entender lo grande y poderoso que es usted, Señor. Y le ruego, Señor, por aquellos hermanos que no han podido acudir, por aquellos que están enfermos, Señor, por aquellos que tienen necesidad física, espiritual, para que usted les alcance, Señor, que también nosotros como
cuerpo y como iglesia podamos también acudir a ellos para entregarles una palabra de aliento, una mano de amor a cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.